Entonces, la clase de hoy es la primera respecto al curso de Math 022, la parte de álgebra. Entonces, le doy la bienvenida al curso. Yo soy su profesor, Miguel Solís. Ya hablamos ayer de la parte de cálculo. Voy a coincidir. El único paralelo que tiene el mismo profesor. Los demás paralelos son dos profesores. Siempre lo normal es que sean dos profesores. No sé por qué pasó esto. Pero no hay ningún problema. El problema puede ser que lo tengan, que de vez en cuando se confundan y piensen que vamos a continuar con lo que hablamos ayer. Y no, es un tema totalmente distinto. Esos dos ejercicios que dejé como tarea individual, si es que la quieren hacer, son los últimos dos ejercicios, eso los vamos a ver mañana y hablar de nuevo una introducción sobre eso. Pero este es un tema totalmente distinto, ¿ya? En el canal sí van a estar diferenciados, van a estar como dos listas distintas. Si se dieron cuenta, en la lista que ya subí, que ya está, aparece como Math 022 cálculo. Y voy a crear otra lista después de esto a la tarde que diga Math 022 álgebra. Entonces van a estar diferenciados para que no esté esa parte del enredo, ¿ya? Entonces, ¿de qué compete esta parte del curso? Esta parte del curso, a diferencia de la parte del cálculo, es simplemente hablar sobre lo que es el álgebra. Y parece que distinguir un poco qué es. El cálculo, en la matemática en sí, tiene muchas áreas, muchas como ramificaciones de aplicaciones o de estudios dentro de la matemática. Lo que más habitual estamos, por la enseñanza básica, es lo que conocíamos como la aritmética. La matemática es como un árbol en el cual tiene muchas ramificaciones. La que más conocen inconscientemente es la aritmética. Ahora están conociendo en el primer semestre de la universidad o en ciencia media lo que es el cálculo, ecuaciones, resolver ciertos problemas que relacionan un poco la aritmética, pero entre está la teoría de grafos, que también es un área, pero entre todas esas, la que es como la más difícil de entender para los estudiantes es el álgebra, porque es muy abstracta, es abstracta. No es algo que puedan ustedes visualizar en la realidad, mientras que el cálculo sí se puede visualizar, por lo menos ejemplificar con la física. La velocidad, la aceleración, la derivada, los límites, pero el álgebra es muy difícil, por lo menos al principio, de visualizar. Pero con constancia y sacrificio uno puede mejorar esa parte de la abstracción de la parte del álgebra, ¿ya? Entonces, ya por lo menos ya tuvieron la primera parte de álgebra en el semestre pasado, lo que entiendo, o Math 021, y ahora simplemente los vamos a desarrollar a una álgebra un poco más robusta, que es lo que es matrices. Por lo menos la primera parte, o casi el 50% de este curso, va a ser matrices. Y todas las propiedades que hayan respecto a este, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta de por qué son tan importantes y en qué los van a favorecer manejar estas matrices, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y para eso podemos usar un ejemplo muy sencillo, que si a ustedes yo les digo, como un ejemplo muy sencillo, vayan a comprar unos panes para que hagamos una cierta hamburguesa, pero yo les digo que la hamburguesa tiene que tener doble queso. Yo les digo, mira, en el refrigerador yo tengo 14 láminas de queso. ¿Cuántos panes tienen que comprar si tienen 14 láminas de queso? Y yo quiero que cada hamburguesa tenga doble queso. Van a ser 7. Inconscientemente el cálculo es súper sencillo y se van a dar cuenta que necesitan 7 panes para poder hacer 7 hamburguesas con doble queso. Eso es una ecuación de dos variables. La variable queso, que puede ser X, y la variable Y, que puede ser la cantidad de pan. Entonces, vamos a saber que podemos decir que 2X más Y es igual al resultado que queremos, como la cantidad de pan o de hamburguesas. Cada 2 de queso, que el X sería queso, láminas de queso, necesito una de pan. Pero ahora puedo empezar a aumentar la dificultad si yo les digo que hagan esto diariamente. Entonces, diariamente yo ya no quiero la hamburguesa de mañana de doble queso, sino que la quiero con un queso. Entonces la ecuación va a ser de este estilo.
Y puede ser que otro día agregue otra variable, pepinillo, ketchup, lo que sea. Entonces, tener un registro diario y decir semanalmente cuánto tengo que comprar se va a dificultar un poco. A esto es lo que nosotros conocemos como sistema de ecuaciones. ¿Por qué se llama sistema de ecuaciones? Porque ya no es una ecuación diaria, sino que es más de una, que están totalmente relacionadas una respecto a la otra, como una compra semanal. Es un sistema, en la cual dentro de este sistema hay muchas ecuaciones. Entonces, en vez de resolver cada una de las ecuaciones por sí solas, lo que podríamos hacer es hacer un ordenamiento, y eso es lo que nosotros vamos a darnos cuenta en el curso, que son las matrices. Las matrices son ordenamientos visuales en el cual podemos trabajar con más de una ecuación. Al fin y al cabo estamos trabajando con sistemas de ecuaciones. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Con lo que es el sistema de ecuaciones. ¿O la idea de por qué partimos con esto de las matrices? Entonces, si saben resolver ecuaciones y saben resolver sistemas de ecuaciones, no se les va a complicar tanto matrices. Sí vamos a ver más propiedades que no las veíamos antes como ecuaciones, pero que las matrices sí las tienen. Antes de empezar, también les recomiendo que sepan por lo menos o vuelvan a repasar lo que son sistemas de ecuaciones. Por lo menos en la universidad se enseñan tres tipos de resolver un sistema, por sustitución, igualación o, no me acuerdo cuál es la otra, igualación, sustitución, reducción. En el canal ahí tengo unos videos específicos, no me acuerdo en cuál de todas las listas, pero hay unas que específicamente hablo en una clase completa de cada una de ellas. ¿Cuál es la que tienen que ocupar? La que más la acomode. En realidad, depende mucho del problema. Van a haber sistemas que es más fácil una forma de atacarlo, ejemplo por reducción, y puede haber otro sistema que es más fácil por igualación. Y eso lo hace la práctica, es solamente práctica. Uno practicando y practicando, practicando, tiene ese ojo, o ese instinto, ese feeling, o ese como olor, puede distinguir cómo resolver el problema más fácilmente. Aunque todos los sistemas funcionen igual, todos llegan al mismo resultado, pero unos son más largos que otros. Entonces repasen eso el fin de semana, si quieren repasar algo, ponerse al día o repasar algo, repasen el sistema de ecuaciones, por lo menos en esta parte. ¿Ya? Entonces, definiciones básicas, tenemos entonces este ordenamiento, vamos a inventar acá una ecuación, vamos a decir que 2x más 3y igual a 6 y vamos a decir que 7x menos 2y es igual a 5. Entonces yo quiero resolver este sistema, porque son dos, y encontrar una solución. Pero en vez de escribir a cada rato las variables y la ecuación, yo puedo hacer un orden. Primero, olvidarme, en cierta manera, de los datos, de las variables, y solamente decir lo importante. 2 veces x y 3 veces y, 7 veces x, menos 2 veces y. Y al lado otros números, que sería la ecuación. Y yo visualmente decir, esta columna van a ser lo que está al otro lado del igual, esta columna van a ser respecto a los y esta columna va a ser respecto a la variable x. Pero tengo que ser sumamente ordenado. Y yo darme cuenta de cómo hice el orden. Y pongo un paréntesis, esto corché, este paréntesis gigante, para denotar que esto es un sistema, que son un todo. Y esto es una matriz. Esa es la definición de matriz. Es un ordenamiento que va a tener tantas columnas como filas. ¿Ya? Y lo necesario entender que primero se lee el número de filas, m, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al m, y después yo denoto el número de columnas, 1, 2, 3, hasta llegar al n. Cada uno de los términos, que es lo que teníamos acá, estos términos, estos números, cada uno de esos se puede representar como una letra, es decir, ese término va a estar en la fila número 1, porque está en la fila número 1, columna 3. Entonces, el A13 es el 6. El A23 sería el... ¿Cuál sería el 23? El 5. El 5, porque está en la fila 2 y columna 3. ¿Y cuál sería el A32? Ay.
No existe el 3, 2, porque no hay 3 filas. Entonces este elemento no existe dentro de nuestra matriz, de nuestro ordenamiento. Entonces hay que jugar con eso y darse cuenta del ordenamiento. El primer número en el subíndice de los elementos los dice el número de filas y el segundo número del subíndice los dice el número de la columna al que pertenece. ¿Ya? Pueden usar cualquier otra letra también, no es necesario. Esto es porque vamos a decir que A es la matriz mayúscula A para denotar a las matrices. Podría llamarse B o C. Y la otra serían ahora B, todas. Entonces, genérico, que se llamen A, B, C, son letras. Lo importante, vuelvo a decir, son los subíndices de cada uno de los elementos, ¿ya? Entonces, cada uno de esos elementos es un arreglo y lo podemos llamar de esa forma. Es un elemento, también lo pueden llamar como entrada, en algunos libros se refiere que en algunos libros muy antiguos lo llamaban entrada, en los años 80, cuando estaba el boom de la computación, a los elementos de una matriz le llamaban entradas, como input, pero hoy lo que más se ocupa son los elementos, por lo menos para enseñar en la parte básica, y ya uno con la expertise al final del curso los llama coeficientes, que son sinónimos, pero es como algo más fácil de entender, que pertenecen a un conjunto, un elemento, ven que lo asocian como con álgebra. Mientras que coeficiente pueden confundir como con un polinomio. Entonces, como realmente es un polinomio, pues después vamos a hacer matrices de polinomio. Entonces ahí hay una diferencia abstracta. Entonces, imaginemos que nosotros quisiéramos denotar una matriz, como ejemplo vamos a poner acá. Vamos a llamar a la, déjeme poner hojas cuadrículas. Ahí. Voy muy rápido. Eso es lo otro que siempre se me olvida apuntar. No, profe, está bien. Va bien. Ya, si voy muy rápido me dicen, y si voy muy lento a la mitad de la clase les voy a preguntar. Es que no sé el ritmo, no sé cómo están anotando o si están escuchando. Entonces, más o menos para manejar el Profe, ritmo. ¿Sí? Con el arreglo se refiere al paréntesis, ¿cierto? Sí. Acuérdate que cada uno de estos, olvídate un rato de los paréntesis y solamente ve los elementos. Entonces tenemos esta ecuación, ya sabemos que una puede representar una ecuación. Esto es otra ecuación. Y si yo quiero juntarlos en un solo sistema, es lo que vamos a llamar arreglo. El sistema, lo que lo referimos como sistema, es el arreglo. Y para denotar que están juntos, los encerramos todos en una casa, en un paréntesis. Eso es. Esos paréntesis significan que están entrelazados, que cada una de las filas y cada una de las columnas están entrelazadas y dan información, una depende de la otra. Cada una de estas filas depende de la otra porque son ecuaciones que son dependientes. Y cada una de las columnas también están entrelazadas porque comparten las mismas variables. Por eso es un sistema. ¿Ya? Estoy haciendo ejemplos muy sencillos, pero un ejemplo, una aplicación más un poco, suba un poco el nivel, podría ser un ejemplo de un sistema de biodiversidad en la naturaleza donde tengo zorros, tengo conejos y tengo zanahorias. Entonces, yo podría escribir las ecuaciones de la cantidad de zorros, 2 zorros, más la cantidad de conejos, 3 conejos, más la cantidad de zanahorias, manzanas, pongamos, para no ocupar la misma letra. Imaginemos que los conejos comen manzanas. Entonces, 2 manzanas. Y hacer una ecuación. Esta es la ecuación de verano, pero también está la ecuación de invierno, podría decir. En invierno hay más zorros, van muriendo los conejos en invierno, vamos a decir que mueren por lo menos un conejo negativo, y ya no hay manzanas, 0 manzanas. Y después la de primavera, y así sucesivamente. Entonces, cada una de estas ecuaciones es independiente al principio, porque solamente representa el sistema de la biodiversidad para una estación. Pero si yo quisiera hacer el de todo el año, ver el comportamiento de todo el año, tendría que juntar las 4 estaciones en un sistema. Entonces, las filas están entrelazadas ahora. Lo que afecta a una, lo que afecta a... Yo soy malo, antes del invierno viene el otoño, sí.
Entonces imaginemos que este otoño, y antes de invierno, todo lo que pasa en otoño va a repercutir en lo que va a pasar después en la siguiente ecuación. Y lo que pasa en esa ecuación va a también hacerlo en la siguiente y en la siguiente. Por eso están entrelazadas como un sistema. Están todas unidas. Y las variables entre sí también. Eso quiere decir, y esto es lo más importante, que yo no puedo cambiar el orden. Tengo que ser muy ordenado con el orden de las variables. Para que estén en la misma fila, en la misma columna, disculpe. La misma columna tiene que representar a la misma variable. Y después cuando resolvamos esto, hay sistemas que pueden ser no fijos, eso después lo vamos a ver también con vectores, hacer que el sistema pueda generar ver como el histograma, no realmente no es histograma, es ver cómo estas ecuaciones y estas variables van cambiando en el tiempo, por medio de matrices o alguna otra herramienta. Y poder predecir cuándo hay más conejos o cuándo no hay menos conejos. O cosas por el estilo. Para eso sirve al fin y al cabo. Pero esto ya por lo menos lo vamos a manejar a la mitad del curso, por lo menos espero, o casi al final. ¿Ya? Estamos recién en lo básico, estamos recién trabajando con ecuaciones, por eso es ya verlo como ecuación, después lo vamos a ver como polinomio y después como otras cosas. Entonces el arreglo es eso, el ordenamiento. Y entender que cada uno de estos elementos están unidos, tanto por las columnas como las filas. Para denotar una matriz, entonces vamos a decir que la matriz la vamos a llamar C. Y para referirnos que realmente es una matriz, imaginemos la matriz conejo, la matriz lo que sea, vamos a decir que esta matriz tiene tantas filas como columnas, no sé, 6 por 3. Entonces esta es una matriz de 6 filas por 3 columnas. ¿Ya? Cada vez que vemos este símbolo significa que es tantas filas como columnas. O también podemos denotar como elementos dentro de una matriz, es decir, tiene ciertos elementos. ¿Ya? Los elementos, que los vamos a decir como estamos en la parte básica de las matrices, vamos a considerar que son números, solamente números. Estos números pueden ser tanto reales como complejos. Da igual por si acaso, que sea real o complejo, no aumenta la dificultad. Es como que uno dice complejo y se asustan automáticamente. Es igual, es un número. Tiene ciertas propiedades que ya saben, algunos axiomas, algunas se suman distintos, ¿sí? Los complejos, pero son números al fin y al cabo. Entonces, está diciendo que pues, son elementos numéricos, ¿ya? Y que pueden pertenecer tanto a los reales como a los complejos. Una forma de escribirlo matemáticamente para poder describir una matriz, entonces vamos a decir, la matriz M, porque se llama M, es de M minúsculas con filas, M pongámosle 6, vamos a cambiar el número acá, vamos a decir que M es 6 por 5, entonces son 6 filas y 5 columnas, y todos los elementos de la matriz son reales. Eso es todo. Estoy diciendo que hay una matriz M de 6 filas y 5 columnas, que todos los elementos son reales. O también lo puedo escribir de otra forma, extendido, que también lo aprendieron en la primera parte. Extendido es que el conjunto, en vez de escribirlo comprimido, lo puedo extender, escribirlo de otra forma. Y decir, mira, va a haber acá está malo porque aquí puede ser M, va a haber una matriz M, que va a tener elementos, vamos a llamarlos elementos A, pueden ser distintas letras, que van a pertenecer a filas y columnas, y que esos elementos tienen que estar dentro de 6 filas o 5 columnas. No puede ser que uno de estos elementos, no puede ser que un I sea 7, 5, no puede ser que un elemento sea el 7, 5, porque el ejemplo que yo les di al principio, que ese elemento no pertenece a la matriz. Entonces acá estoy diciendo que van a haber elementos random que no conozco, pero sí por lo menos esos elementos tienen que seguir una regla que no pueden sobrepasar el número de filas y columnas que la matriz designa. Y estos elementos, tal que ese punto y coma, puede ser un slash, lo que sea, o 2 puntos, esos elementos van a ser reales. Eso es lo que dice acá.
para todo IJ. Esa es la forma extendida de escribir un conjunto de elementos o también comprimido. Eso lo vieron por lo menos el primer semestre. ¿Ya? Y también podemos escribir exactamente igual, pero con complejos. Lo único que va a cambiar es que en vez de reales van a ser complejos. ¿Puede haber conjuntos que no sean reales y no sean complejos enteros? También. ¿Por qué no? ¿Va a ser más difícil? Sí, porque van a haber propiedades que no vamos a poder hacer. Pueden ser, no sé, naturales también, pero no podríamos restar a las matrices, a los elementos, porque pueden dar negativos. Por eso se ocupa el conjunto más grande y el conjunto que es cerrado y grupo entero. Los grupos enteros, si yo entiendo que ya lo vieron en el semestre pasado, son los grupos tal que generan todos los elementos dentro del número, que no hay forma de que un número no esté dentro del conjunto. Profe, disculpe, me salió una urgencia. Sí, pues las clases son todas grabadas. En este momento está siendo grabada. Entonces, si por ese motivo tienen algún inconveniente, se pueden salir, no hay ningún problema. Yo no me enojo ni nada por el estilo, ¿ya? Y después las subo cuando yo pueda a las clases, ¿ya? Porque ahí alguien escribió y dijo que se iba a ir. Váyase. Entonces, siguiendo con la idea, algunos ejemplos. Esta matriz me está diciendo que es de 2 por 2 y que sus elementos son los reales, pero lo puedo escribir en forma extendida como el ordenamiento. Vamos a decir que como es de 2 por 2 solamente puede tener 4 elementos. Vamos a usar la letra A, B, C, D para distinguirlo. Podríamos usar el A11, el A12, el A21 y el A22. Se pueden usar también. Es muy habitual en los libros más avanzados, los papers, usar esa notación. Pero acá, para hacerlo más sencillo, ocupar las 4 letras distintas. Y cada uno de esos elementos son reales. También podemos usar el de 3 por 1, que sería simplemente 3 filas y una columna, y sería de esa forma. ¿Ya? Esta matriz, fíjense que la de este ejemplo es rara, ¿sí o no? ¿Por qué es rara? Es rara. En comparación con lo que hemos hablado, ¿qué le encuentran de rara a esta? Porque tiene una sola variable. Una sola variable. Hay que acordarse bien que las columnas son las variables. Entonces, realmente aquí es como engañoso porque ocupa 3 letras y uno podría pensar que es que uno dice, pero mira, si son 3 variables, son 3 letras distintas, pero que están en la misma fila, en la misma columna, disculpen. Entonces, si están en la misma columna, realmente es la misma variable. Estos son números, representan números. Entonces podría escribir 1, 2, 3 y realmente en este caso sería como la misma interpretación. Y visualmente la vemos muy como delgada, como una sola columna. A esa matriz es la matriz columna, porque es una columna. Siempre que veamos de ese estilo de una matriz que solamente tenga un 1 en la columna, la vamos a llamar una matriz columna, porque por defecto es una columna. Mientras que la matriz que esté de esta forma, que quiere decir que solamente hay una fila, es la matriz fila. Entonces ya por lo menos distinguimos de todos los tipos de matrices que podríamos inventar, porque podría ser de 2 por 3, de 3 por 3 o lo que nosotros imaginemos. Por lo menos hay 2 que vamos a visualizar que son distintas. Una va a ser ¿Profe? la columna, ¿sí? Así como en la columna. Oh, espérate, ¿lo? Disculpe, que estaba Sí, muteado. ahí. Así como en las columnas hay una sola variable, en las filas hay, si es que existe solamente una fila, es una sola expresión, una sola ecuación, ¿verdad? Sí. Sí. Por si acaso, estamos hablando, como estamos recién partiendo con esto, estamos hablando desde el punto de vista como ecuaciones, porque más adelante las matrices nosotros las podemos aplicarlas para más cosas. Eso quiere decir que ya no necesariamente sean ecuaciones, sino que pueden representar otras cosas, o ya no hacer un sistema de ecuaciones que un sistema es muy abstracto, pero como estamos recién partiendo, podemos decir para asimilar que sí, que una fila representa, en este caso una matriz fila, representa una ecuación,
y la matriz columna representa muchas ecuaciones con la misma variable. Pero podemos hacer muchas cosas con las matrices. Como un ejemplo recíproco, así como para entender eso, es como las mismas funciones o ecuaciones. La ecuación estamos asociados a que representen cosas matemáticas, números como conjuntos, pero con los ejemplos que le he estado dando, pues se pueden dar cuenta es que las ecuaciones pueden representar sistemas también, biodiversidad, población de los pescados, no sé, hay un ejemplo que usó esta universidad hace como 5 años, 6 años atrás, que un estudiante del departamento de matemáticas usó ecuaciones para ver la población de los pescados y la merluza hacer la veda. Y el gobierno le patentó y le compró los derechos y ocupan ese modelo para saber cuándo hay que usar la veda de la merluza, que en septiembre, ahora. No pueden comprar merluza. Compran antes que se acabe. Pero eso lo hace un simple modelo, una ecuación muy simple. Entonces uno puede abstraer esa idea y aplicarlo a más cosas. ¿Ya? Entonces, ya por lo menos damos cuenta que no es una matriz, son genéricas, sino que podemos distinguir ciertos patrones que los distinguen una de otra. Van a haber matrices que son columnas, otras que son filas, y las matrices genéricas. Dentro de esas matrices genéricas también podríamos encontrar lo que es la matriz nula. ¿Qué quiere decir nula? Que todos los elementos dentro de la matriz son puros ceros. 0, 0, 0, 0. Mucho sentido no tiene esta matriz, pero existe. Porque si la vemos como ecuaciones, no tiene sentido, porque lo que estamos diciendo es que son muchas ecuaciones con cero. Es como 0 más 0 más 0 igual 0. 0 más 0 más 0 igual 0. No tiene sentido, ¿sí o no? Pero sí tiene sentido si nosotros abrimos un poco la mente y vemos ahora las matrices como elementos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos ahora hablando de que la matriz es un conjunto de elementos. Pero ahora yo les digo, mírenlo desde afuera. ¿Qué quiere decir? Que a la matriz lo vean como un elemento. Que ahora la matriz es un elemento, no se preocupen de lo que tiene dentro, sino que véanlo desde afuera. Entonces yo puedo hacer interactuar esas matrices, con otros elementos. ¿Y qué es lo que aprendieron por lo menos en la primera parte de álgebra, en álgebra 1, de cálculo 1? Que a los elementos lo que primero podríamos hacer sería ver las propiedades aritméticas y las propiedades aritméticas, como la suma y la multiplicación. Hacer que se sumen elementos numéricos. Entonces a las matrices también podríamos sumarlas. Si yo tengo una matriz, ejemplo, de 1, 2, 3, 4, yo podría sumarla con otra matriz para obtener la misma, que se llamaría la propiedad de la identidad. Alguna matriz tiene que haber que si yo la sumo, vuelvo a obtener la misma. Y la única forma de hacer eso es que la matriz sea 0, 0, 0. Por eso, no tiene mucho sentido vista desde adentro, pero desde afuera sí tiene sentido, porque nos va a proporcionar todos los axiomas que ya habíamos visto anteriormente con los elementos. El conmutatividad, asociatividad, distributividad, tanto para la suma como la multiplicación. Por eso es bueno saber que existe una matriz nula. Y esa matriz puede ser de n por m, puede ser de 2 por 2, de 2 por 3, de 3 por 3, como una matriz cualquiera. ¿Ya? Para denotar estas matrices, cuando son de 0 por 0, en vez de escribir, ejemplo, m de 2 por 2, podríamos también escribir 0, 2, 2. Esto refiere que todos los elementos dentro de esa matriz son ceros. ¿Ya? También tendríamos lo que es la matriz identidad. Y esta lo serviría para la multiplicación. Porque acuérdense que cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número. Entonces hay una matriz que es la identidad, que es como el ejemplo del 1, pero en matrices. Y la propiedad que tiene es que la diagonal, esta es la diagonal por si acaso, esto vamos a decir siempre que en una matriz esta es la diagonal,
todos los elementos son 1. Mientras que todos los elementos que no estén en la diagonal tienen que ser ceros. Ahora. O sea que ¿Mm? solo, Sí. solo puede ser en cuadrada. Sí, a eso iba. Que como tiene que ser diagonal, la matriz tiene que tanto comenzar con el 1 y terminar con el 1. Y la única forma que sea, lo que dice su compañero, esa matriz por obligación tiene que ser n por n, que sean la misma cantidad de filas como columnas. Si no, no funca la propiedad de la identidad. ¿Ya? Entonces, por si acaso, vamos a agregar acá. Entonces tenemos que de todos los tipos de matrices que hay, sabemos que hay una que es la matriz columna, una que es la matriz fila, vamos a poner letra A, B, C, D, A, B, A, C. Pero también hay una que los sirven, y esto por eso hay una distinción, para hacer propiedades aritméticas, como la nula, o cero, no me acuerdo, y la identidad. Que tenga ceros en la diagonal. Entonces uno tiene que distinguir como los ejemplos, porque esto es un ejemplo como visual, un ejemplo como estético, mientras que estos son dos ejemplos distintos, pero que lo sirven para propiedades matemáticas. También hay matrices que pueden ser diagonal, porque ahora nuestra mente puede jugar y decir, pero ¿y puede hacer una que sea así? Sí, no es que una matriz, un ordenamiento. A estas matrices las vamos a llamar diagonal, porque solamente tiene elementos en la diagonal. ¿Ya? Entonces existen las matrices diagonales que solamente tienen elementos en la diagonal, y para todo el resto que no sea diagonal, elementos que no estén en la simetría, en el punto este simétrico, en el eje diagonal, van a ser cero. También podemos encontrar una matriz escalar. ¿Qué significa escalar? Que la matriz escalar, por si acaso, es una diagonal, pero la diferencia, una matriz diagonal, la voy a escribir acá, puede ser 1, 2, 3. Esto es una matriz diagonal porque solamente tiene elementos la diagonal, pero una matriz escalar tiene exactamente el mismo número en la diagonal. Esa es la diferencia entre una matriz diagonal y una escalar. Eso quiere decir que si estas son las matrices diagonales, yo podría dibujar todas las matrices diagonales que yo quisiera, va a haber un subconjunto más pequeño que van a ser las escalares. En la realidad, en Dungeon Mountain no van a ocupar estos nombres, porque da igual, a todas las matrices las van a ver como iguales. Pero hay que entender que hay una diversidad de elementos dentro de estas matrices. Están las diagonales, las escalares, están las triangulares superiores. ¿Qué entenderían ustedes por triangular superior? Si yo les dibujo una matriz, ¿qué entenderían visualmente? Que hay algo por arriba. ¿Arriba de quién? Ah, no sé. La primera fila. Hasta ahora hemos hablado de la diagonal. Esta es la diagonal, ¿sí o no? La dibujé ahí con naranjo. Si yo les digo triangular superior, ¿dónde hay un triángulo acá? Forma un triángulo en la primera fila y en una columna, con la diagonal. En esta parte de su cerebro inconscientemente hizo un triángulo. Inconscientemente. Esto es el triángulo superior, y este triángulo que separa la diagonal la vamos a llamar triángulo inferior. Debajo de la diagonal, arriba de la diagonal. Entonces, cuando hablamos de una matriz triangular superior, como acá lo dice, van a ser todos los elementos, es más fácil decir los ceros, van a ser todos los ceros que sean, que el número de la fila sea menor que el de la columna. ¿Qué quiere decir? Voy a borrar acá. ¿Vale?
que estos elementos son ceros. Porque en la superior van a haber números. Por ejemplo, acá hay un 1, un 2, un 3, acá un 2, un 4, un 5, un 6. Puede ser 0. El 0 es un número, por si acaso. Pero una matriz triangular superior, lo que me va a asegurar, aquí hay un error, IJ superior, inferior. Sí, pero déjenme verificar, que lo más probable es que siempre me ha pasado que hay error de tipeo. Déjenme. Es que siempre corroboro porque es lo que dice mi vende, pero puede ser que yo me equivoque, no tiene que ser bien. Sí, hay un error acá y voy a mostrarle el por qué. Si se dan cuenta, acá hay un error de tipeo, porque vamos a escribir lo que dice este párrafo. Este párrafo... no, está bien, yo malinterpreté. Vamos a hacer una matriz de 3 por 3, bien sencilla. Y dice, para todos los i que son mayor que j, para todas las filas, que el número de la fila es mayor que j, veamos, fila 2, columna 1, para este, para ese, para este, van a ser ceros, estaba bien. Todos los demás elementos no necesariamente son ceros. La diagonal pueden ser números, puede ser 0. Vamos a poner acá un 0 y acá un 4. Esta matriz es visualmente una matriz triangular superior. Yo pensé que está mal, pero está bien. ¿Por qué? Lo único necesario que necesita la matriz diagonal superior es que la inferior, que el triángulo inferior, tenga todos ceros. No interesa, y tomen atención a esto, no interesa que la otra tenga ceros. A mí el cero es un número. Lo que me interesa para llamar triangular superior es que la inferior, me estoy comparando, solamente tenga ceros. No habla, fíjense, no habla en ningún momento de lo que pasa arriba, ni siquiera en la diagonal. No le interesa. Esta definición le interesa a lo opuesto, el triángulo inferior. Si el triángulo interior tiene todos los elementos cero, entonces es una matriz triangular superior. Y al revés, si yo hago una matriz y me doy cuenta, voy a inventar una. Esta matriz, si yo la observo, visualmente va a costar un poco, pero me doy cuenta que en la parte superior tengo puro cero. No puedo decir que en la diagonal hay puro cero, porque es falso. En la diagonal hay un 1. Y en la parte inferior también tengo un 1. Entonces, como en el triángulo superior tengo puro cero, puedo decir que esto es una matriz triangular inferior. Porque en la parte inferior tengo elementos que son no nulos. ¿Ya? Algunos de los ejemplos son estos. Solamente en la diagonal, una matriz diagonal. Solamente en la diagonal, pero todos iguales, es una matriz diagonal, pero también es un escalar, donde en el escalar, en este caso, es el -2. Y esta, como tiene ceros en la inferior, es una matriz superior, triangular superior. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe, Sí. la escalar, ¿cuál era? La escalar es igual a la diagonal, pero la diferencia ¿Tiene los es que mismos en la números? escalar todos son exactamente el mismo elemento, Ya. mientras que la Y otra no. tenía una duda con respecto a los subíndices de la I, J ¿Sí? y la M y la N. ¿Significan lo mismo? ¿Cómo? Es que los subíndices del arreglo, ese que Sí. dice A, subíndice I, J, Sí. ¿significan lo mismo que la M y la N? ¿Que fila y columna? Sí, pero no es lo mismo. Mira, voy a explicarlo el por qué.
Cuando yo diga M, 2, 3, y acá yo diga M, N, lo que me estoy refiriendo es que es una matriz, un arreglo, que tiene 2 filas y 3 columnas, ¿ya? El M y el N, por si acaso, puede ser que sea NM, da igual. Pero cuando lo referimos al A, I, J, yo estoy posicionando en un punto específico al elemento. El IJ no es cualquier número, depende del M y el N. Puede ser el 1 o 2. Y lo que me estoy refiriendo es que esto no es una matriz, esto es un elemento. Y cada elemento tiene un número específico. Por eso fíjate que cuando hablamos de elementos, en ningún momento, voy a buscar hacia atrás, ¿dónde hay elementos acá? En ningún momento en los elementos usamos la cruz, usamos el producto cruz. Pero sí en las matrices. Por eso no ocupamos las mismas letras. El IJ es específico. Mientras que el M y N dice los bordes, dice la cantidad máxima. Es como que yo dijera Viña del Mar tiene 10 calles horizontales y 15 verticales. La matriz es Viña del Mar, pero tú como persona vives en un solo lugar, no vives en las 15 columnas ni en las tantas calles, solamente vives en una en específico. En la calle tanto, 3 Poniente con 2 Norte, algo así. ¿Se entiende? Sí, profe, quedó súper claro. Muchas gracias. Profe, Sí. en el caso de que tengamos una matriz de orden de 2 por 2 Ya. y hay un elemento en 1, 1, también sería triangular superior, ¿o no? Déjame dibujarla. En una matriz de 2 por 2, ¿ya? Y une ceros, o sea, Ya. que haya solamente, claro, ¿Dónde no. borro? No, pero dime cuál borro. Pongámosle, mira. Este es 1, 2. el 1, 2. 1, Ya. 2. Este. Y ahí ponemos, no sé, un número, 3. Sí. Ahí sería superior, triangular superior, ¿o no? Estricta. Sí, es triangular superior. Sí, entra la Ya. duda porque uno dice, pero ¿y qué pasa con la diagonal? Tengo 0. Claro. Es que la definición de triangular superior es bien, esta definición es como bien como egoísta, porque se preocupa del otro, de lo opuesto, del inferior. Si el inferior tiene ceros, porque en este caso hay un 0 ahí, dice, yo soy superior a él, estoy en el triángulo superior. Le da lo mismo si hay 0 en la diagonal. O, mira, otro ejemplo. Igual es ejemplo raro, porque ¿qué pasa en este caso? Sí, sería, No es ninguna de las dos, por si acaso. no, Es diagonal, es una matriz diagonal. claro. O también puede ser que sea de un orden 3 por 3. Sí. Se puede dar En también, un ¿no? caso del 3x3, vamos a hacer, mira, un ejemplo así. Esta no es ni triangular superior ni No. triangular inferior, porque en las dos hay ceros. Pero es diagonal, porque hay un elemento solamente en la diagonal. Mm, Uno está acostumbrado a pensar que tienen que ser todos distintos de cero, ¿no? No es escalar, porque no son todos iguales, pero sí es diagonal. Profe, y por ejemplo ya, eliminamos los ceros que están en la columna, sí, Dímelo. también puede ser ahí. O sea, puede ser en la fila, en la última fila, Ya, fila o 3. sea, la primera, 1, 3, Ya, poner 1, 3. Sí. Ya. y en el 2, 2, no, sí. Ya, bueno, ahí no decía, pero ya, igual puede ser ahí el ejemplo, po. Ya, practica eso, porque tienes que practicar Sí, muy sí. bien cuál es la fila y cuál es la columna. Primero, preocúpate esto, es el que manda primero. Fila tanto, Fila. columna tanto. Claro. Ya, pero decía que
claro, en la tercera fila, ¿Ya? en el 3-1. En el 3-1, Ya, en el 3-1. sí. En el 3-2 En el 3-2. Ya. y en el 2-1. Y en el 2-1. Y el 1-1 es 0. Ya. En ese caso, también Es inferior, un triangular inferior. inferior, sí. Porque a él Ya, pero solamente le interesa dan esos comparar pasos. esto. Claro. A él no le interesa si en la diagonal hay 0 o si acá hay 0, no le da igual. Esto puede Y ser el un I 0. tiene que ser menor o igual al J. Sí, como dice la definición, el I, en este caso, En ese caso, el I es menor que el J para que sean ceros. ya, eso. Ya. Ahora, ya vemos, imaginemos que tenemos diagonales, o no necesariamente. Imaginemos que tenemos una matriz. Vamos a inventar una. 3 y 2. Esa matriz. Sabemos que existe una diagonal, que es algo bien significativo dentro de las matrices. Si nosotros quisiéramos sumar los elementos de la diagonal, el 1 más el 4 más el 0, a eso lo vamos a llamar traza. La traza va a ser la suma de todos los elementos que estén en la misma fila, el II, en la diagonal al fin y al cabo, que estén en el mismo número de la fila y el mismo número de la columna, que son solamente los elementos de la diagonal. Y a eso vamos a llamar traza. Y la traza, como estamos hablando de diagonal, tiene que ser la matriz una de n por n. Tiene que tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. ¿Ya? Ahora, un ejemplo. ¿Qué pasa si yo acá tengo, imaginemos que el A y J va a ser, imaginemos, miren, vamos a inventar una. Yo les digo que la matriz que vamos a inventar la vamos a llamar M de mate, la matriz M, los elementos de esa matriz, y que me refiero a esto, van a ser I por J. Entonces, vamos a hacer primero para ejercitar una matriz de 3 por 3. Pero que los elementos, cada uno de los elementos, para poder calcularlo, tengo que multiplicar el número de la fila por el número de la columna. Pregunta, el primer elemento, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto es el número de la fila? Fila 1, columna 1. ¿Y cuánto me da 1 por 1? 1. 1. Porque estoy multiplicando el número de la fila por el número de la columna. El segundo elemento, que está acá, marcando, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto es la fila? ¿Qué fila es? La 1, ¿Y la columna? la 2, ¿Y cuánto me va a dar? 2. 2. ¿Y la otra? 3. ¿Sí o no? Hacia abajo, ¿cuánto me va a dar este? 2. 2 y el de abajo 3. Este, ¿cuánto me va a dar? 4. 4. ¿Y este elemento cuánto me va a dar? El último. 9. 9. Después voy a obtener el 2 por 3 que es 6 y este que es 6. Ahí está. Entonces dije que esta matriz la estamos llamando M y cada uno de los elementos de esta matriz, los A y J, son la multiplicación del número de la fila por el número de la columna. Ahora, si esta matriz fuese más grande, imaginemos una de 5 por 5 con la misma propiedad o 6 por 6, los números de la diagonal, ¿cuáles van a ser? Está el 1, el 4, el 9, ¿cuál es el que sería después? 16. El 16, serían todos los números
al cuadrado. Después Todos los del cuadrados, 16 todos los cuadrados. sería el 25 y así sucesivamente, ¿sí o no? Esto no es mágico, es porque tiene esta propiedad. Pero si yo quiero calcular la traza ¿cómo se calculaba? Como la suma de todos los elementos de la diagonal, de todos los II, por decirlo de alguna manera. Que el I y el J, o todos los IJ, sean iguales. Eso quiere decir que va a ser 1 más 4 más 9 más 16 más 25. Y esa es una sumatoria porque va a depender mucho de cuántos elementos van a ser. Entonces la traza, esto es solamente para jugar, la traza de esta matriz con esta definición va a ser una sumatoria, ¿sí o no? De I cuadrado, porque el I y el J son iguales. Desde el I igual 1 o igual 0, podría contar el 0, porque va a sumar 0, hasta n, hasta la matriz de 3×3 o 4×4. Veamos si es verdad. En la de 3×3 es 1 más 4 más 9. Y en esta sumatoria va a ser 1 más 4 más 9. La pregunta va más allá, para recordar un poco lo que ustedes ya vieron el semestre pasado, en la mate anterior. ¿Cómo se calcula esta sumatoria? Esto es una sumatoria bien específica, es la de los términos al cuadrado. ¿Cuánto daba esa sumatoria? Ahí está. Repasen esas cosas. ¿Ya? Esto no es genérico, esto no sirve para todas las matrices. No quiero decir que la traza se calcula así siempre. En esta traza en especial, con estas propiedades, y por J, yo que puedo calcular la traza con una cierta propiedad. Entonces puede ser que el día de la prueba o el día de la tarea o cuando ustedes trabajen se van a dar cuenta que en su sistema tiene un cierto patrón la diagonal. A eso voy. Y puede ser que el patrón sea, no sé, 1, 3, 5, 7. Y me voy a dar cuenta que son los números impares sucesivos. Entonces puedo calcular la traza con una cierta propiedad. Y para eso me enseñaron series y calcular la sumatoria en ciertos patrones, ¿no? Esto es un ejemplo muy específico, es como un ejemplo raro. No es que se tengan que aprender eso, porque esto ya lo aprendieron. Cada vez que ustedes vean una sumatoria de este estilo, su cerebro tiene que automáticamente decir, ah, esto es esto. ¿Ya? Algunas operaciones que podemos hacer con la matriz, ahora que nos damos cuenta de que las matrices pueden ser elementos, es que podemos sumar matrices. Vamos a poder ser capaces de sumar, multiplicar y hacer muchas propiedades algebraicas con las matrices. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas de las propiedades más sencillas. Déjenme verificar el tiempo, que nunca me gusta pasarme el tiempo. Esto termina a las 12:05 y nos quedan... Ah, estamos bien. 10 minutos, más de 10 minutos nos quedan. Entonces, veamos. Vamos a decir que tengo muchas matrices. Vamos a decir que tengo la matriz A, la matriz B, la matriz C. Entonces, como tengo más de una matriz, yo puedo decir que tengo un conjunto. Pero en vez de un conjunto de números, ahora tengo un conjunto de matrices. ¿Ya? Ahora, imaginemos que tengo dos matrices. Vamos a partir con las nociones más básicas. Cuando le enseñan en la enseñanza básica sumar dos números, simplemente el 3 más 4, el 6 más 5, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer ciertas cosas, pero necesitamos solamente dos elementos. Entonces, consideremos, ¿ya? Primero, una matriz A que tiene elementos A y que pertenecen a un orden de m por n. Fíjense que estos elementos, voy a ponerlo con otro color, los elementos pertenecen a un conjunto K. ¿Cuál es el conjunto K? Acá arriba lo dice. Representa un conjunto de números reales o bien el conjunto de números complejos. Eso quiere decir que imagínense lo que ustedes quieran, pueden ser reales, que aplica para los dos. Imagínense que es un número cualquiera. Entonces estoy diciendo que hay un conjunto que voy a llamar A, que tiene elementos y esos elementos son números. Y también voy a llamar a un elemento, una matriz B. ¿Ya?
Y lo que puedo decir es lo siguiente. Lo primero, lo más básico, que yo puedo decir con dos matrices, y voy a escribirlo acá, es que si esta matriz 1, 2, 3, 4, esta es la matriz A, y esta es la matriz B, 3, 4, 5, 6. Díganme lo primero que se les viene a la mente con estas dos matrices. ¿Qué tienen? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿Qué son? Ambas son de 2 por 2. Ya, los dos son de 2 por 2. ¿Y qué más? ¿Son iguales? ¿Son distintas? ¿Cómo vamos a diferenciar matrices? Si además de fijarse en la diagonal, que no sean triangulares, que no sean escalares, ¿cómo ustedes van a ser capaces de decirme si dos matrices son iguales o son distintas? Ven que es súper básico, pero ¿cómo me dan ustedes la certeza que estos son iguales o son distintos? Depende del Según el MN. patrón que tengan. Deben tener igual orden y los elementos también tienen que ser iguales, ¿o no? Veamos, si yo les dibujo esto, ¿las matrices son iguales? Sí. Su cerebro lo dice automáticamente. Mira, es mostrarles dos cosas que no conocen, pero si yo se las muestro y ustedes visualmente lo ven iguales, van a decir, sí, son iguales. Sí, las matrices van a ser iguales, ya esto dónde está esta definición, las matrices van a ser iguales, y acá están, lo voy a poner en verde, son iguales si primero el número de filas y columnas son iguales en las dos. Y segundo, todos los elementos están ordenados en el mismo orden y son iguales. ¿Qué quiere decir? Que no porque tengan los mismos números son iguales. Porque además de tener los mismos elementos, tienen que estar ordenados en el mismo lugar. Y no porque tengan los mismos números son iguales, porque también tienen que tener el mismo número de fila y columna. En palabras muy simples, tienen que ser idénticas, y visualmente tienen que ser idénticas. En el mismo orden, el mismo tamaño y los mismos números. Y ahí recién podemos decir que esas dos matrices van a ser iguales. Entonces pregunta, ¿cuánto tiene que valer el A en la matriz A para que sea igual a la matriz B? 4. 4. Entonces la respuesta es que A tiene que valer 4 para que las dos matrices sean iguales. Es absurdo, uno dice, pero ya esto es muy básico, pero es que uno es primera vez que está viendo estos elementos, como si fuéramos un planeta extraño y vemos por primera vez una fruta totalmente distinta. Entonces, aunque sea muy básico, tendríamos que pensar eso, a ver, ¿cómo definir lo que es igual? O lo que es distinto. Ya. Profe, ahí nos pueden salir como ejercicios que en matrices salgan incógnitas y tengamos que determinar que sean iguales. Y ahí tendríamos Sí. que usar el tema de la, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre. De un sistema, eso. Sí, porque aquí, mira, tu pregunta sería esto. Yo entiendo la pregunta. Sería, ¿qué pasa si me preguntan esto? B menos 1, 0, 2, A más 3, y tengo otra matriz que es el 2, 0, 1 y 4. Y me dicen que encuentro los valores de A y B para que sean iguales. Entonces, su compañero le dice, yo tomo este y este elemento y los tengo que igualar. Y después puedo tomar el otro elemento, este de acá y este de acá, y los podría igualar. Y tengo un sistema de ecuaciones. Es hacer como un inception dentro de otro. Es como hacer dentro de porque recuerden que cada uno de estos pueden ser sistemas de ecuaciones. Entonces, dentro del sistema de ecuaciones, hacer más sistemas de ecuaciones para poder resolver los sistemas de ecuaciones. Se puede hacer. Es lo que hace nuestro cerebro, al fin y al cabo. ¿Ya? Es como hacer otra matriz para resolver las otras matrices. Después. ¿Ya? También podemos sumar a las matrices. Pero para sumar, ejemplo, si yo tuviera dos matrices, voy a ponerle el número,
1, 2, 3, 4, necesariamente tienen que tener el mismo número de columnas y el mismo número de filas. Porque para sumar, este elemento va a sumar a este elemento. Vamos a poner ahí el resultado. 4. Este elemento tiene que sumar a este elemento. Es como que pescara la matriz y la superpusiera encima de la otra. Voy a hacerlo. A lo que me refiero es como que tomara esta matriz y la pusiera encima y sumar elementos con elementos. Entonces el 1 suma con el 3 con el 3, el 2 con el 2 y así sucesivamente. Entonces tendría el 4, 6 y 8. Y esa sería la matriz suma. Pero eso solamente funciona si las matrices tienen la misma cantidad de elementos. Porque si yo tuviera esto, ejemplo, esta matriz, y yo la quisiera sumar con esta matriz, no puedo hacer eso, porque no puedo poner esta dentro, porque me quedan elementos que no están sumando. Cuando digo suma, cada uno de ellos tiene que sumar sí o sí. ¿Ya? Por eso es tan importante que las matrices tengan el mismo orden. ¿Ya? Y acá hay un ejemplo. Tengo la matriz A, la matriz B y puedo sumar A más B. Pero tienen que tener el mismo orden. ¿Ya? También puedo multiplicar un número por la matriz. Eso quiere decir que puedo tomar una matriz, ejemplo esta última que anoté, esta que está ahí, y yo puedo multiplicarla por 2. ¿Qué significa? Que a cada uno de los elementos la voy a multiplicar por 2. Entonces me quedaría un 2, un 4, un 6, disculpen, un 6 y un 8. Porque uno puede analizar esto, la multiplicación es muy simple, pero si uno la analiza bien, ¿qué significa el 2 por algo? ¿Qué significa el 2 por algo? Y aquí si entienden un poco la aritmética, ¿qué significa 2 por algo? ¿Realmente qué es lo que están haciendo? Amplificar. Están sumando el mismo elemento. Eso significa el 2 por algo. Eso en la primera mate, el MAT 021, le tuvieron que haber dicho. El 2x es igual a x más x. Esa es una acción, así no una acción, pero si uno lo piensa, dice, sí, es obvio. Entonces el 2 por algo significa esto. Y si yo sumo, me tiene que dar el doble de cada uno de los elementos. Entonces, yo puedo demostrar que esto es verdad. Que el 2 por una matriz es lo mismo que sumar 2 veces la misma matriz y por lo tanto tengo el doble en cada uno de los elementos. También puedo multiplicar negativos también. Y positivos. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa con las matrices cuando yo quiero multiplicar entre matrices? Hasta ahora, y voy a agregar alguna hoja, yo he distinguido las matrices, he visto los elementos de las matrices, sabemos que es la diagonal, hemos calculado la traza, hemos sumado matrices, hemos multiplicado con un escalar, pero ahora nos falta multiplicar entre matrices. Para multiplicar entre matrices, lo que hay que hacer, y esto es más o menos complicado, voy a tomar este ejemplo que está acá. Tienen que hacer lo siguiente. Esta es una forma visual, pero después uno lo puede hacer de otra forma. Tienen que tomar el primer elemento, en este caso esta matriz, y yo lo que hago es poner el segundo elemento en este orden. Porque la multiplicación, yo lo que espero visualmente es que la multiplicación esté en esto. Este va a ser el resultado de la multiplicación. Entonces, ¿cómo se hace? De la siguiente forma. Esta fila va a multiplicar a esta columna y va a generar un elemento. Este 1 multiplica a este 0 y me va a dar 0. Este 1 multiplica a ese número y me da un 1 y sumo los dos. Lo voy a hacer de nuevo y explicándolo de otra forma. Toman esta fila
y la tienen que interactuar con esta columna para que genere a este elemento. Ese 1, 1 que estaba arriba y este 0, 1, la forma que interactúan las dos para poder multiplicar va a ser la siguiente. Una de las dos la rotan. ¿Qué significa eso? Sabemos que esta es fila y esta es columna. Una de las dos la tienen que cambiar para que las dos sean columna o las dos sean fila. Entonces vamos a dejar ahí. Y ahora, esa va a multiplicar con esa. Y esta va a multiplicar con esa. Y la sumo. Y ese resultado me da el 0, 1. Tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento con este y con ese, que me va a dar un 1. Después tengo que hacer lo mismo. Voy a saltarme uno para ver si me entendieron. Voy a hacer ese con este. ¿Cuánto me va a dar ese resultado? De la fila y la columna que yo les marqué. Calcúlenlo. 1 más 2. 1 más 2. Ya. 1 más 2, que es 3. Díganme el resultado final, el 3. ¿Y en qué lugar lo ponen? ¿En qué círculo? ¿De qué color? El rojo. En el rojo. Porque pertenece a la fila 1, columna 3. Entonces, en el resultado final pertenece a la fila 1, columna 3. El azul, háganme el azul. El celeste, no sé. ¿Cuánto va a dar? Este color celeste está en la fila 2, columna 2. Entonces tienen que juntar fila 2 con columna 2. 7. ¿Cuánto le va a dar? 7. Y así sucesivamente pueden calcular lo otro. 2 por 3, 5 y el 2, 2, 4. Ahí. Y ahí tendrían la matriz. Fíjense que hay un patrón, y esto es lo más importante. Primero, la primera matriz de cuánta fila y columna es de 2 por 2, ¿sí o no? Y la segunda de cuánto es de 2 por 3. La multiplicación solamente va a funcionar si el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Si no, no pueden multiplicar, no hay forma de multiplicar. Ejemplo, un contraejemplo. Si yo tengo una matriz, si yo tengo una matriz de 2 por 2, 1, 2, 3, 4, y la quiero multiplicar con una de 3 por 3, no puedo multiplicarla, porque esta fila no puedo multiplicarla con esa columna porque no tiene el mismo número de elementos. Me va a quedar uno solo. ¿Ya? La multiplicación entre matrices no es fácil, porque si es la primera vez que la están viendo, no tengan miedo de decir es complicado, porque es complicado. ¿Ya? Vamos a dejar esta clase hasta acá. Y después vamos a continuar con los ejercicios, pero practiquen un poco y vean este video de la multiplicación entre matrices. En la próxima clase voy a volver a retomarla. Profe, ¿Sí? más o menos, ¿a qué hora va a subir la clase? Que quiero ver una parte más. Sí, la voy a subir esta sí, ahora la voy a subir lo antes posible. Es que todavía tengo reuniones, pero va a estar subida sí o sí hoy día. Sí, Esta va a estar subida no, hoy día. tranquilo, sí. Es para verlo. La otra ya está subida, No, la otra está subida. La primera ya Ya, está, profe, la de gracias. cálculo. ¿Ya? Ya, para los que no saben o no se han suscrito, les voy a mostrar al tiro. Déjenme borrar acá para vean dónde están las clases. Profe, disculpa. Sí, sí. Pregunta. ¿Tiene horario de consulta? Todavía no, Ah, ok. todavía no. ¿Por qué? Porque no me lo he hecho. Entonces, tengo que, dentro de la próxima semana ya yo voy a tener el horario, pero no todavía, porque tengo que saber las demás cosas. Entonces, mira, se van a YouTube, escriben Solicius o Solicius y ahí les sale un gato.
Y en este canal, vamos a bajar esto, ya está subido la clase de ayer de cálculo. ¿Ya? Entonces, ahí la pueden ver ya. Ya 6 personas la han visto. Póngale manito arriba, suscríbanse, comparta con la abuela y todo lo demás. ¿Ya? Eso. Entonces ahí va a estar subida. En esta misma lista va a aparecer, no, en otra lista, porque yo tengo que crear otra lista de álgebra para no mezclarla. Aquí va a aparecer a la tarde Mat 022 álgebra. Y ahí va a estar la clase de hoy. ¿Ya? Pero ya está la de cálculo y van a estar separadas siempre. Y va a aparecer también una de física 110 por si les interesa, que es del otro paralelo que hago de física. ¿Ya? Pero revisen las demás porque más de alguna les sirve. Ejemplo, las de Mat 011 les sirve, Mat 070 también les sirve porque es Mat 021, pero para otras carreras. ¿Ya? Y están completas. Entonces pueden volver a repasar cosas. O estas son introductorias, estas son repasos de un taller que se hizo en la sede. Entonces, como matemática que hay de vez en cuando hay que reforzar. ¿Ya? Eso. Entonces, los PDF, por si acaso, toda esta información está en el aula. Revisen el aula. Todo está en el aula. Todas las PPTs que yo muestro están subidas en el aula. ¿Ya? Y todo el material. Entonces lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Lo estamos viendo mañana. Chao, chao, chao. Chao, profe. Vamos, Gracias. Chaito, profe. Chao, profe, muchas gracias. Ya, profe.